¿Cómo están? Continuamos trabajando integrales trigonométricas, seguimos con esta familia que es la potencia, una potencia de tangente por una potencia de secante, o análogamente cuando tenemos una potencia de cotangente por una de cosecante. Vamos a considerar ahora un segundo caso. El segundo caso es cuando el exponente de tangente es impar, o análogamente cuando el exponente de cotangente es impar. Lo vamos a partir en dos casos diferentes también, dos subcasos diferentes. El primero es, vamos a suponer que efectivamente el exponente de tangente es impar, pero que aparece secante, o sea que este exponente es diferente de 0. En ese caso, ¿cómo procedemos? Si yo tengo tangente, pero también tengo secante, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo voy a coger una tangente de acá y una secante de acá y la voy a juntar con el de x. Ahora, como cogí una tangente de acá, ya el exponente no va a ser 2k más 1, sino que mi exponente va a ser 2k. Le quitamos 1. Y como cogí un secante de acá, ya no va a ser secante a la n, sino tenemos que restar ese secante que quité al exponente. Y acá con el de x dejamos la secante y dejamos la tangente. Entonces dejamos la secante y dejamos la tangente. Yo escribo acá secante por tangente, podría haber escrito tangente por secante, es lo mismo, no pasa nada. Simplemente cogemos una y una acá y la dejamos acá. La idea es que aquí me va a quedar el exponente, como el exponente tangente es impar, ahora me va a quedar este exponente par. Por lo tanto, esto yo lo puedo expresar como tangente a la 2 a la algo, que en este caso sería k, porque al multiplicar los exponentes obtenemos el 2k. Este secante lo puedo dejar quieto, y esto de acá me va a quedar igual, va a quedar secante de x por tangente de x por dx. ¿Cuál es la idea? La idea acá es llevar todo a términos de secante y hacer la sustitución y hacer esa sustitución, u igual a secante. Lo que pasa es que al derivar yo necesito tener esto de acá porque la derivada de secante es secante por tangente. Entonces lo primero que vamos a hacer es pasar esto a términos de tangente. ¿Qué vamos a utilizar? Una identidad trigonométrica. Nosotros sabemos que tangente cuadrado de x es igual a secante cuadrado de x menos 1. Esa sería la identidad que vamos a utilizar para poder transformar mi integral y que esta parte me quede solo en términos de secante. Entonces mi integral va a quedar ahora así. Esto va a quedar igual a la integral de esto va a ser secante cuadrado de x menos 1 a la k. Esta secante va a seguir ahí, n menos 1 de x, n menos 1 de x, y esto va a quedar igual, secante de x por tangente de x, y esto a su vez por dx. ¿Listo? Y una vez que tenemos esto, tenemos eso, pues aplicamos la sustitución que les menciono. En este caso, vamos a hacer u igual a secante. Esa es la sustitución que vamos a emplear. Entonces decimos sea u igual a secante de x, en cuyo caso de u al derivar, pues la derivada de secante es secante por tangente, entonces va a quedar secante de x por tangente de x y agregamos el de x. Ese sería mi de u. Por lo tanto, la integral que teníamos, ¿cómo se va a transformar? Esta integral que llevábamos acá se va a transformar de la siguiente manera. En este caso me va a quedar todo esto de acá va a ser du. Secante por tangente por dx es du. Lo colocamos acá. Y vemos que como secante de x es igual a u, yo puedo reemplazar esto por u y esto por u. Entonces me quedaría u cuadrado menos 1 a la k, y acá quedaría u a la n menos 1. Y ya podríamos desarrollar esa integral y para poderla calcular. Ese es el procedimiento general en ese caso. Ahora consideremos el otro caso, el otro subcaso para este caso 2, y luego hacemos un par de ejemplos. Entonces, el otro subcaso es, bueno, acá fue necesario utilizar una secante, coger una secante. ¿Qué pasa si no tuviéramos secante? ¿Qué pasa si solo tuviera tangente elevado a un exponente impar, pero no tengo secante? Entonces no podríamos hacer esta parte porque ya no podría tomar una secante para poner acá. En ese caso, lo que podemos hacer es dos cosas. Acá se podría hacer dos cosas. Una, tomar tangente acá
de 2k de x, o sea, quitar una tangente de acá, por eso me quedo con 2k, y juntarlo acá con el de x. Y acá el de x, ¿no es cierto? Pero me faltaría la secante. Entonces, una manera de proceder acá es dividir por secante. Yo puedo dividir por secante acá y multiplicar y dividir por lo mismo. Es decir, yo lo que puedo hacer acá es hacer aparecer la secante. Entonces yo digo, mire, como necesito una secante en el paréntesis, colocamos acá secante de x por tangente de x y esto por dx. Pero si yo hago aparecer esta secante, estoy cambiando la expresión. Entonces, para que la expresión no me cambie, dividimos acá por secante de x. Entonces, en este caso, lo que me queda es esto acá, pero ya tengo lo necesario para hacer el de u. Ahora, esto de acá es un exponente par de tangente. Entonces yo lo puedo expresar como tangente a la 2 de x a la algo que sería acá. O sea, ya puedo continuar con este procedimiento. O sea, tengo tangente al cuadrado, solo que acá tengo una secante que tuve que colocar obligatoriamente para poder colocar esta secante acá y que la expresión siguiera siendo equivalente a esta anterior. Y esto multiplicado por secante de x, tangente de x y por dx. Ahora, de nuevo, utilizamos esta identidad trigonométrica. Entonces, yo sé que tangente cuadrado, secante cuadrado menos 1, lo cambio acá, entonces me va a quedar la integral de secante cuadrado de x menos 1, todo esto a la k, reemplacé esto por la identidad, sobre secante de x, y esto a su vez multiplicado por secante de x, tangente de x, y ahora sí, hacemos la sustitución, u igual a secante. Entonces si yo hago u igual a secante, mi du va a ser secante de x por tangente de x por dx. Y ya podemos reemplazar y que me dé una integral que podemos calcular. Entonces en este caso me va a quedar la integral de, fíjense que secante de x tangente de x por dx es mi du. Esto de acá, como u es secante, entonces esto va a ser u cuadrado menos 1 a la k sobre u, y ya podemos hacer esas cuentas. Ya con esa integral podemos desarrollar para ver cuánto da. Bueno, como un primer ejemplo de este caso vamos a considerar esta integral, que va a ser la integral de tangente a la 5, secante a la 3. Entonces fíjense que estamos en este caso, que es exponente de tangente impar, el exponente de tangente impar. Y fíjense que acá en esta integral no podemos utilizar el caso 1, porque el caso 1 asume que el exponente de secante es par. Acá no lo podríamos hacer, o sea, necesariamente tenemos que irnos por este lado. ¿Cómo resolvemos ese ejercicio? Entonces vamos a seguir el procedimiento que describí en el tablero anterior. Cuando el exponente de tangente es impar y acá tengo secante, pues yo sencillamente lo que hago es tomar una tangente y una secante y juntarlas con el de x. Entonces si yo tomo una tangente de acá, me va a quedar tangente a la 4 de x. Y si tomo una secante de acá, me va a quedar secante a la 2 de x. Quitamos una tangente y una secante y acá los colocamos. Entonces acá decimos tangente de x por secante de x. Y todo esto por dx. Bueno, una vez hacemos esto, recuerden que vamos por el lado de tangente. Una vez hacemos eso, el siguiente paso es, como esto es una potencia par de tangente, no me interesa secante porque estamos en el caso de potencia par, de potencia de tangente. Como estamos es una potencia par, yo la expreso como tangente al cuadrado a la alta. Entonces esto puedo decir, mire, esto es la integral de tangente al cuadrado de x, todo esto al cuadrado. Después como tangente al cuadrado a la algo, pues para que me dé cuánto sería 2, acá por secante cuadrado de x, y acá todo esto por tangente de x, secante de x, y esto por dx. Listo. Entonces la idea de hacer eso es pasar todo a términos de secante, salvo lo que está acompañando al de x. Entonces
En este caso, entonces lo que hacemos es utilizar la identidad. Recuerden que dice que tangente cuadrado de x es secante cuadrado de x menos 1. Esa es la identidad que nosotros vamos a utilizar. Entonces, al reemplazar esto, vuelvo y repito, la idea es que quiero que esto me quede en términos de secante, me va a dar lo siguiente. Acá me va a dar que esto es igual a la integral tangente cuadrado, vuelvo y repito, secante cuadrado menos 1, entonces va a quedar secante cuadrado de x menos 1, todo eso al cuadrado. Simplemente este tangente cuadrado lo reemplazamos por lo que dice la identidad. Acá sigue el secante cuadrado, este de acá, y acá me quedaría esto por secante de x, tangente de x, y acá el de x. ¿Listo? Ahora, ¿por qué hicimos eso? Porque lo que queremos hacer es la sustitución, recuerden, u igual a secante de x. Si yo hago u secante de x diferenciando, entonces daría secante de x por tangente de x por dx. Esa sería la sustitución. Y fíjense que para hacer esta sustitución lo primero que vemos es si podemos colocar el de u. Fíjense que ya lo tenemos. Acá la idea es que para poder colocar el du yo necesito tener un secante de x, un tangente de x y un de x para poder cambiar eso por du. Acá lo tenemos. Esto es equivalente a du, entonces yo puedo coger esto y reemplazar el du. Fíjense que acá yo había escrito tangente por secante. Acá escribí secante por tangente. Recuerden que el producto es conmutativo, tangente por secante o secante por tangente, lo mismo. Simplemente acá lo reorganicé, no importa. Lo hubiera podido dejar igual y la sustitución hubiera servido. Entonces, ¿qué me queda? Esto me va a quedar lo siguiente. La integral de todo esto lo puedo reemplazar por du. Ahora, como u es secante, esto me va a quedar u cuadrado menos 1 al cuadrado y esto va a ser u cuadrado. Y la idea es desarrollar eso. Para desarrollar eso, entonces vamos a tener en cuenta que cuando yo tengo a más o menos b al cuadrado me da el primero al cuadrado, cuando es más coloco un más, cuando es menos coloco un menos, el signo que viene acá, un 2 de fórmula, el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Eso es lo que vamos a utilizar para hacer ese desarrollo. Solo que aquí, el que hace las veces de a es u cuadrado, el que hace las veces de b es 1 y el menos, y acá va a haber un menos. Vamos a trabajar con menos, acá va a quedar con menos. Entonces desarrollemos esa expresión. ¿Cómo quedaría? Miren, esto quedaría así. Daría el primero al cuadrado. El primero al cuadrado daría u cuadrado todo al cuadrado. Como acá es menos, acá debemos colocar un menos. Decimos dos veces, eso es de fórmula, dos veces el primero por el segundo. O sea, 2u cuadrado por el segundo que es 1. Ya no tengo en cuenta el menos porque lo tuve en cuenta acá. Más el segundo sin tener en cuenta el menos, o sea 1 al cuadrado. Todo esto multiplicado por este u cuadrado que está afuera y todo por d. Ahora, desarrollando ese paréntesis, u cuadrado al cuadrado da u a la 4. Menos 2 por 1 da 2, por u cuadrado queda 2u cuadrado y 1 al cuadrado es 1. Todo esto por u cuadrado de u. Ahora yo puedo aplicar propiedad distributiva, u cuadrado por u a la 4 da u a la 6, menos este por este da 2, u a la 4 más este por este da u a la 2 por du. Y ahora podemos hacer esa integral. ¿Cómo me daría esa integral? La integral de u a la 6 pues es u a la 7 sobre 7 menos 2 veces la integral de u a la 4 que sería u a la 5 sobre 5 más la de u a la 2 sería u a la 3 sobre 3 y como la integral es indefinida más una constante de integración. Y ahora lo que nos quedaría simplemente es hacer un reemplazo. Recordamos que u es igual a secante de x. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Hagámoslo acá. Si yo reemplazo u por secante aquí, aquí y acá, me va a quedar u a la 7 sería secante a la 7 de x, todo sobre 7. Menos 2 quintos
2 sobre 5 y acá quedaría secante a la 5 de x. Luego más u, que es secante, pero al cubo, porque eso al cubo, lo que tenemos acá, sobre 3 más c, y ese sería el resultado de la integral de este primer ejemplo. Un segundo ejemplo de este caso podría ser este, tangente a la 7. Miren que en esta situación, en esta integral, no aparece secante. Entonces, como no aparece secante, es el subcaso B de la descripción del tablero, del primer tablero de este video. En este caso, cuando tenemos que el exponente de tangente es impar, pero no tenemos secante, básicamente lo que hacemos es, cogemos una tangente de acá. Entonces acá me quedaría tangente a la 6 de x. Y pongo una tangente, la tangente que quité, junto al de x. Pero tenemos el problema que me hace falta el secante. Recuerden que en este caso yo quiero llevar todo a términos de secante para poder hacer u igual a esa función trigonométrica y su derivada de secante por tangente. Acá solo tengo tangente. Entonces lo que hacemos es hacerla aparecer, forzarla a aparecer, perdón, forzarla a aparecer. Entonces acá colocaría, simplemente la coloco para que me quede secante por tangente, pero yo no puedo hacer aparecer las cosas porque sí. Si yo pongo este secante que no aparecía, estoy cambiando la integral. Entonces lo que hago es divido por ese secante que coloqué. De esa manera uno dice, ah, estas dos cosas se cancelan y llegamos a tangente a la 6 por tangente, que es tangente a la 7. Entonces estas dos expresiones son iguales. Ahora, yo no quiero cancelar esto porque volvería a la expresión original. Simplemente les estoy mostrando que son equivalentes ambas expresiones, pero lo que queremos hacer es trabajar con esta parte. Entonces, ya tengo el secante por tangente. Ahora, lo que pasa es que el exponente de tangente quedó par, por lo tanto, lo expresamos como tangente a la 2 a la algo. En este caso, 2 por 3 me da 6, entonces queda la 3. Este secante queda igual y esto va a quedar multiplicado por secante de x, tangente de x por dx. ¿Listo? Ahora, la idea aquí es de nuevo utilizar identidades trigonométricas para pasar todo a términos de secante, todo lo que está a este lado, quiero decir. Entonces, para pasar todo a términos de secante, recordamos que tangente cuadrado de x es secante cuadrado de x menos 1. Esa es la identidad que nosotros vamos a tener en cuenta. ¿Listo? Entonces, ¿cómo quedaría esa integral al reemplazar tangente cuadrado por lo que me dice la identidad? En este caso va a quedar así. Esto va a quedar igual a la integral de tangente cuadrado secante cuadrado menos 1. Entonces acá va a quedar un secante cuadrado menos 1, esto al cubo, sobre este secante lo dejamos. Perdón, acá no coloqué secante de x, siempre hay que colocar el argumento, menos 1 al cubo. De hecho, démoslo acá, arreglémoslo un poquito mejor, al cubo, y esto por secante de x, tangente de x, y por dx. Entonces ya me quería integrar. Una vez tenemos eso, pues hacemos la sustitución, lo que les decía. En esta familia nosotros siempre buscamos hacer u igual a secante. Entonces decimos sea u igual a secante de x, en cuyo caso de u es secante de x por tangente de x y todo esto por dx. La derivada de secante, recuerden que es secante por tangente. Esta es la sustitución que vamos a emplear. Y al hacerlo, ¿cómo me quedaría la integral? Fíjense cómo me va a quedar acá. Entonces, secante de x por tangente de x por dx, esto es igual a du. Entonces yo puedo cambiar esto y en su lugar reemplazarlo por un du, que es lo mismo. Ahí está. Ahora, pero u es secante de x, entonces acá yo puedo reemplazar por u y acá puedo reemplazar por u y me va a quedar u cuadrado menos 1 al cubo, todo sobre u. Entonces ahora lo que nos queda es hacer este desarrollo. En este caso quedó un cubo, entonces recordamos que cuando yo tengo a más o menos b
al cubo, cuando escribo esto puede ser, pues lo que estoy diciendo es que esta expresión puede venir con más o con menos, va a ser igual a el primero al cubo, cuando es más, viene más, cuando es menos, viene menos, un 3 de fórmula, 3 veces el primero al cuadrado por el segundo, acá no importa si es más o menos, siempre viene más, un 3 de fórmula, el primero por el segundo al cuadrado, acá cuando es más, colocamos más, cuando es menos, colocamos menos, el segundo al cubo. Esa es la expresión que vamos a utilizar, o el producto notable que vamos a utilizar. ¿Listo? Entonces, ¿cómo quedaría? Fíjense que en este caso, esto es como si fuera A, esto es como si fuera B y tenemos un menos. Entonces vamos a colocar los signos de acá abajo. Entonces, ¿cómo quedaría esa expresión? Al desarrollarla, me quedaría básicamente el primero al cubo, que es su cuadrado. Entonces este queda al cubo. Como acá hay un menos, viene un menos. Luego viene un 3 de fórmula, el primero al cuadrado, que es su cuadrado, este es el primero, pero al cuadrado, por el segundo, pero el segundo es 1, sin tener en cuenta este menos, porque el menos lo tuvimos en cuenta aquí en la forma. Más, sigue esto, 3 veces el primero, que es su cuadrado, por el segundo al cuadrado, pero el segundo es 1 elevado al cuadrado. Como acá es menos, acá viene menos, acá es menos, entonces viene menos el segundo al cubo. Todo esto a su vez, sobre U por D. ¿Esto qué me quedaría? Esto me va a quedar, fíjense que no hemos integrado, hasta ahora estoy simplemente desarrollando lo que está dentro del integrando, del símbolo integral, para poder realizar los cálculos, para poder hallar la integral. Entonces acá ¿qué me quedaría? Tengo U a la 2 a la 3 por propiedades de la potenciación, multiplico exponentes, 3 por 1 me da 3, U a la 2 es U a la 4, 3 por 1 da 3, U a la 2, 1 al cubo es 1, todo sobre U. Entonces tenemos que hacer esa integral, pero tenemos un problema y es que la integral de un cociente, esto es una división de un cociente, no es el cociente de las integrales. Entonces para poder hacer eso, teniendo en cuenta que abajo tengo solamente una U, yo lo que puedo hacer es separar esta fracción en varias fracciones. ¿Cómo? Separando los numeradores y dejando el mismo denominador. Es decir, esta integral yo la escribiría así. Coloco el U a la 6 y divido sobre este U. Luego, otro término con el 3U a la 4 y lo divido entre U. Luego, otro término con 3U a la 2 y divido entre U. Y luego menos 1 sobre U de U. Ahora lo que hacemos, yo hago eso, es básicamente para poder simplificar. Fíjense que acá yo puedo cancelar una U de acá con una de acá y me va a quedar U a la 5, se me va una de arriba. Una U de acá se va con una de acá, me va a quedar a la 3. Una U de acá se va con una de acá. Entonces, total, lo que vamos a obtener es lo siguiente. Total, lo que nos va a quedar es lo siguiente. Me va a quedar que esto es igual a la integral de U a la 5 menos 3, acá queda un U a la 3 al simplificar, acá quedó más 3U y acá quedó menos 1 sobre U de U. Y eso ya lo sabemos integrar. ¿Cuánto daría la integral? La integral de U a la 5 pues da U a la 6 sobre 6 menos 3, la integral de U a la 3 es U a la 4 sobre 4. La integral de 1, como es U a la 1, súmele 1, queda U a la 2 sobre 2, menos la integral de 1 sobre U, recuerden que es logaritmo natural de valor absoluto de U, ¿no es cierto? Y como es una integral indefinida, decimos más. Y ahora lo que nos resta es devolvernos a la variable original usando la sustitución, U es secante de X. Entonces acá me quedaría, reemplazo todas esas U por secante de X, acá quedaría secante a la 6 de X sobre 6, menos 3, secante a la 4 de X sobre 4, más 3, secante a la 2 de X sobre 2, menos logaritmo natural de secante de X más C, y ese sería el resultado de esa integral. Vamos a hacer un tercer ejemplo de este caso. Realmente lo que vamos a hacer es el caso análogo, el caso cotangente con cosecante, suponiendo que cotangente tiene exponente impar. Cotangente es la función análoga a tangente. Entonces, es esta situación. Fíjense que a pesar de que la integral está escrita de esta manera,
pertenece a esta familia, porque si yo subo el cosecante a la 5, realmente lo que estoy intentando integrar es cotangente a la 3 de 4x por cosecante a la menos 5 de 4x de x. Y ahora lo raro es que pues en lugar de argumento x estamos colocando un 4x, pero el desarrollo es exactamente el mismo. Entonces vamos a partir desde acá. Tenemos esta integral, entonces yo ya me di cuenta que el exponente de cotangente es impar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como el exponente de cotangente es impar, lo que voy a hacer es coger un cotangente y se lo coloco al de x. Es decir, como tenía cotangente al cubo, ahora me va a quedar un cotangente cuadrado, 4x, y acá le vamos a colocar un cotangente, el cotangente que quité de 4x porque el argumento es 4x, por dx, ¿no es cierto? Pero tenemos el problema que no tengo una secante para colocar acá, entonces la colocamos, la hacemos aparecer, la forzamos a aparecer. Bueno, en este caso no es una secante, sino es una cosecante. Estamos haciendo el desarrollo análogo para estas integrales, pero con cotangente y cosecante. Entonces, como el exponente de cotangente es impar, yo lo que tengo que tener acá es un cotangente por cosecante. De la cosecante la hago aparecer. Simplemente la colocamos. Cosecante en este caso de 4x, porque todo esto está con 4x. Pero esa cosecante yo la hice aparecer, entonces lo hice aparecer de la nada. Como lo hice aparecer de la nada, para que la expresión no cambie, como esto está arriba en el numerador, voy a colocar un cosecante más abajo. Entonces yo tenía un cosecante a la 5, y como voy a colocar otro cosecante, me va a quedar cosecante a la 6 de 4x. Me quedaría así. Y ahora continuamos con el desarrollo normal. Esto es la integral de eso. Bueno, entonces esto ya me quedó de la forma cotangente a una potencia par. Como tenía cotangente impar, tomé un cotangente, lo junté con el de x, este quedó par. Entonces lo expresamos como cotangente a la 2 a la algo. Entonces vamos a expresar eso como cotangente a la 2 a la algo. Lo que pasa es que ya está a la 2, entonces no es necesario hacerlo. Voy a darlo indicado para que recuerden eso. O sea, simplemente esto es, lo expreso como cotangente a la 2 a la algo, que en este caso sería 1. Pero repito, no es necesario colocar ese 1 porque pues, el exponente 1 no se suele colocar. Acá me quedaría sobre cosecante a la 6 de 4x, y acá quedaría cosecante de 4x, cotangente de 4x, y todo esto por dx. Ahora, la idea que queda acá cotangente cuadrado es utilizar la identidad trigonométrica análoga a la de tangente cuadrado que utilizamos para la descripción de este caso. Es decir, vamos a utilizar que cotangente cuadrado de x es cosecante cuadrado de x menos 1. El objetivo es dejar toda esta parte en términos de cosecante para hacer la sustitución u igual a cosecante, que al derivar, su derivada es menos cosecante por cotangente. Por eso necesito tener esto acá para poder sacar el de u a la hora de hacer la sustitución. Entonces, con esta identidad, lo que vamos a obtener es lo siguiente. Lo que vamos a obtener es que esta integral va a quedar, lo de arriba va a quedar como cotangente cuadrado es esto, solo que acá yo lo tengo en x, acá aparece 4x, pues va a ser lo mismo pero acá colocando ese argumento. Entonces va a quedar cotangente al cuadrado de 4x es cosecante cuadrado de 4x menos 1 a la 1, no es necesario colocarlo, sobre cosecante a la 6 de 4x, y todo esto por cosecante de 4x por cotangente de 4x, y esto por dx. Entonces ahora la idea es hacer la sustitución análoga a la que hicimos en este caso. Allá hacíamos su secante, acá va a ser u igual a cosecante, pero en este caso de 4x. Entonces diferenciamos eso, entonces la diferencial de u me da, derivamos cosecante, la derivada de cosecante de 4x sería menos cosecante de 4x, la derivada de cosecante es menos cosecante por cotangente, cotangente solo que de 4x, pero como acá no hay una x sino hay un 4x, hay que aplicar regla de la cadena, es decir, multiplicamos por la derivada interna, la derivada interna sería de 4x, que es 4, y agregamos de x. Entonces lo que vamos a decir es que para poder colocar de u necesito tener un menos 4, un cosecante de 4x, un cotangente de 4x que multiplica de x. Tengo el cosecante y el cotangente, esto no lo tengo. Pero los números no son problemas, los puedo pasar al otro lado, entonces queda
de u sobre menos 4 igual a cosecante de 4x por cotangente de 4x de x, pero recuerden que cuando tenemos un menos en el denominador se acostumbra a colocar arriba, se sube, entonces lo vamos a colocar arriba. Y acá lo que me queda al hacer esta sustitución, de acá, lo que nos va a quedar es lo siguiente. Esta integral que teníamos va a cambiar de la siguiente manera. Fíjense, este cosecante de 4x por cotangente de 4x de x es igual a menos de u cuartos. O sea que yo puedo, como es igual, cambiar esto y en su lugar colocar esto. Entonces acá coloco menos de u cuartos. Pero este menos con este 4 en el denominador realmente es un menos un cuarto. Y como esto es un solo término, es decir, por fuera de los paréntesis solo hay multiplicaciones, ese menos un cuarto lo puedo llevar al principio del término e incluso sacarlo de la integral por ser una constante. Entonces yo coloco menos un cuarto. Ahora, cosecante es u, entonces va a quedar u cuadrado menos 1 sobre cosecante es u a la 6. Y todo esto es de u. Entonces fíjense que en este caso me quedó esa fracción, que tiene tiene un término formado solamente por un factor en el denominador. Entonces yo veo que podemos hacer lo que hicimos en algunos ejemplos anteriores, que es separar. Yo puedo separar esta fracción en varias fracciones, tomando los términos del numerador y cada uno de ellos dividiéndolos por el mismo denominador. Es decir, hago u cuadrado sobre u a la 6, 1 sobre u a la 6 de u, con el objetivo de poder integrar eso. Entonces fíjense que si yo simplifico en este pedacito, acá puedo simplificar, esto se va, este u cuadrado lo puedo cancelar con 2u de acá y me va a quedar u a la 4. Esto no lo puedo simplificar, pero entonces, ¿qué obtenemos? Fíjense que obtenemos lo siguiente. Esto va a ser igual a menos un cuarto de la integral de 1 sobre u a la 4, acá quedaría, menos 1 sobre u a la 6, todo por du. Ahora, para poder hacer esa integral, u a la 4 lo subimos como u a la menos 4, u a la 6 lo subimos como u a la menos 6, propiedad de la potenciación. Si tengo una potencia en el denominador, la puedo subir al numerador, pero cambiando el signo al exponente. Entonces va a quedar menos un cuarto de la integral de u a la menos 4 menos u a la menos 6. Eso lo hacemos para poder integrar. La única que no se sube es cuando tenemos 1 sobre u a la 1, porque sabemos que es logaritmo natural. Pero cualquier otra potencia la subimos. Y ahora si la integramos, esto va a quedar menos un cuarto de la integral de u a la menos 4 es súmele 1, u a la menos 3, dividida sobre ese menos 3. Menos la integral de u a la menos 6, súmele 1, menos 6 más 1 da menos 5, sobre ese menos 5 y acá más c. Ahora, esto va a quedar menos un cuarto, este menos lo podemos subir, entonces queda menos u a la menos 3 sobre 3, menos por menos me da más, u a la menos 5 sobre 5, más la constante de integración. Y podemos aplicar propiedad distributiva. Si aplico propiedad distributiva, me da menos por menos me da más, 1 por u a la menos 3 es u a la menos 3, y 4 por 3 es 12. Ahora, menos por más es menos, 1 por u a la menos 5 es u a la menos 5 y 4 por 5 es 20 más c. Y ya para terminar, pues simplemente el u lo reemplazamos por lo que dice la sustitución, es cosecante de 4x, entonces queda cosecante a la menos 3 de 4x sobre 12 menos cosecante a la menos 5 de 4x sobre 20 más c. Ahí la podríamos dejar. Ahora, si ustedes quieren arreglar un poquito más, podemos volver los exponentes positivos, o sea, esta ya sería una respuesta, pero pues si uno quiere simplificar un poco más la expresión, yo podría bajar eso para que los exponentes queden positivos y decir, mire, esto quedaría, si bajo esto, daría 1 sobre 12 cosecante al cubo de 4x, menos, si bajo esto, como no queda nada en el numerador, coloco un 1, 20 cosecante a la 5 de 4x más c. Pero si nosotros recordamos
Si nosotros recordamos que 1 sobre cosecante de x es igual a seno de x, pues podríamos simplificar un poquito más esa expresión diciendo lo siguiente. Vuelvo a repito, esta sería la respuesta. O sea, si lo que queremos es solamente hacer la integral, ya sería la respuesta. Pero pues si quiero ir un poquito más allá, yo diría 1 sobre cosecante seno. Pues 1 sobre cosecante al cubo es seno al cubo. Entonces esto quedaría, este 12, como está en el denominador, lo puedo escribir como un doceavo. Y 1 sobre cosecante al cubo sería seno al cubo de 4x menos 1 sobre 20, porque el 20 está en el denominador, y cosecante a la 5, 1 sobre cosecante seno, pues 1 sobre cosecante a la 5 es seno a la 5, de 4x, porque el argumento acá no es x sino 4x, más la constante de integración, y esa sería otra manera de dar la respuesta.